Back in 1980, 70% of clothing worn by Americans was made by Americans. Today, it's 2%. And the reason is simple. It's cheaper to make things overseas. But that doesn't change the fact that 2% of textile manufacturers have refused to give up on this country. And those companies deserve to be congratulated. I'm talking about companies like American Giant. American Giant controls every link in their supply chain, and that matters because when you buy from American Giant, you create jobs for people in factory towns all across this country. Look, I get it. Nobody wants a lecture. But if you want to see more companies make more things in this country, you got to support the companies who are already doing that very thing. This holiday, check out the clothing at American-Giant.com. Flannels, hoodies, t-shirts, and jeans made to last a lifetime. Support the 2% who are still making it here at American-Giant.com. Este es el espacio que conecta a todas las personas en el campo y la ciudad con el agro. Al Campo de Caracol Radio. Dirige y conduce Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. ¿Qué tal, oyentes de Al Campo de Caracol Radio? Feliz amanecer para todos. Comenzamos esta jornada informativa cuando ya es domingo 1 de septiembre, como siempre una mañana fría aquí en la ciudad de Bogotá, pero bueno, propicia para un buen café, un buen tinto en esta mañana. Hoy les vamos a hablar de la inteligencia artificial que llegó para quedarse en Colombia y también en la agricultura, y de ahí que ya se están realizando en firme los primeros pilotos para su implementación, por ejemplo, en cultivos de arroz. Desde el viernes se está desarrollando el Festival de la Burger Pollo en las principales ciudades del país. Tenemos un invitado que nos estará acompañando aquí en la cabina en los próximos minutos. También vamos a conversar de los motivos que están llevando a que la agricultura se haya convertido en el pilar, en el motor del crecimiento de la economía colombiana y cómo un ingenio viene trabajando para reducir la huella de carbono. Sean todos bienvenidos, ya comenzamos Al Campo de Caracol Radio. La inteligencia artificial llegó para quedarse y también ya se está comenzando a implementar en el sector agropecuario. Sensores remotos para el cultivo de arroz es ahora un proceso más ágil, la recolección, la información y también la optimización de recursos por parte de los productores de este cereal. Vamos a hablar de inteligencia artificial y para ello a esta hora de la mañana estamos saludando al doctor Freddy Martínez. Él es investigador, ingeniero agrónomo de FEDEARROZ. Doctor Freddy, bienvenido al Campo de Caracol Radio. Muy buenos días. Buenos días, don Luis. Muy bien. Acá trabajando juiciosos. Doctor Freddy, comencemos explicándole a los agricultores colombianos, a los campesinos, a los productores de arroz, ¿qué es la inteligencia artificial y para qué sirve? Bueno, la inteligencia artificial son una serie de prácticas que uno hace básicamente para aprovechar el poder que tienen, digamos, los computadores para hacer trabajos que normalmente podríamos hacer los humanos. Entonces lo que nosotros hacemos es que esos computadores hagan esos trabajos para nosotros, trabajos que son, digamos, de alguna manera repetitivos y que serían digamos, que serían muy tediosos de hacer por los humanos, como analizar muchísima información en tiempos muy cortos. Básicamente es eso, y lo que uno hace con la inteligencia artificial es encontrar patrones en datos. Esos patrones pues le permiten a uno encontrar información útil que los científicos de datos llaman insights, que es información clave, información útil que le puede servir para mejorar su negocio, en este caso pues lo que tiene que ver con el cultivo del arroz. Bueno, ingeniero, hablemos del cultivo del arroz. Los productores de arroz, ¿cómo pueden implementar, adoptar esta inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial, pues el proyecto que nosotros trabajamos básicamente se trató de encontrar, comenzar a buscar el cultivo del arroz en todos los lugares donde hay en Colombia, y eso fue a partir de unas imágenes de satélite.
de radar y ópticas. Entonces, pues esa es una tarea de la inteligencia artificial, digamos, clasificar cosas. Otra que normalmente uno conoce más es como asistentes de voz, como de voz y de texto, como ChatGPT. Entonces también existen algunas herramientas como los chatbots, que son modelos entrenados para que de cierta manera le resuelvan a uno dudas, ¿no? Modelos entrenados con información que es cierta, ¿no? Pero eso es algo más particular. Respecto al trabajo que nosotros realizamos, esto es una primera aproximación de manera científica a encontrar fuentes de información que me permitan caracterizar la variabilidad de los cultivos. Y esas fuentes de información, pues en este caso son las imágenes de satélite. Pues en Colombia tenemos un inconveniente y es que hay muchas nubes, entonces debimos recurrir a imágenes de radar que ellas no son afectadas por las nubes. Uno ve que en los aeropuertos hay radares que detectan los aviones, entonces nosotros en este caso utilizamos imágenes para detectar los cambios de los cultivos en el suelo. Entonces los agricultores, pues por ahora hay algunos que utilizan imágenes de satélite, pero lo realmente importante de estas metodologías o de lo que nosotros estamos investigando ahora es que podemos caracterizar la variabilidad de los cultivos y eso caracterizar y cuantificar, porque normalmente uno pues puede ver si en algún bajo de un lote o en la parte más alta el arroz se desarrolla mejor o peor, pero es algo que es cualitativo, o sea, es como muy subjetivo, no tiende uno a ser muy preciso. En cambio, utilizando imágenes de satélite, en este caso, y ya teniendo un flujo de procesamiento adaptado a Colombia, podemos llegar a obtener valores numéricos. Y eso me puede decir qué tan bueno o qué tan mal va el cultivo. Y particularmente nosotros logramos medir las etapas de desarrollo del arroz, entonces eso también es útil para los agricultores. Doctor Freddy, con esta información que tienen los agricultores de en qué va bien, en qué va mal, qué productos necesita, más riego, menos riego, ¿eso aumenta la producción por hectárea? Digamos que permite hacer un uso más eficiente de los recursos. Es decir, si yo logro caracterizar cómo está variando mi lote o el cultivo en el lote, lo que puedo hacer es manejos por sitio específico, es decir, manejar de manera diferente los diferentes, valga la redundancia, pedazos del lote. Ese es un reto, ¿no? Sí. Porque pues hay que tener tecnología para poder hacer eso. Puedo, por ejemplo, aplicar más o menos dosis de fertilizante en determinado lugar. El reto está en poder aplicarlo de esa manera, en tener la tecnología para hacerlo. Y entonces eso implica que yo no voy a tener que hacer una aplicación uniforme en todo el lote, sino que voy a hacerlo de manera, o sea, como lo que necesita el cultivo, dónde lo necesita y en el tiempo que lo necesita. Es decir, estoy manejando esa variabilidad en el tiempo y en el espacio. Eso hace que yo no esté gastando más abono en sitios donde no se necesita o esté aplicando menos donde necesito más. Y lo mismo pasa pues con otros insumos. Eso tiene implicaciones ambientales, tiene implicaciones económicas, porque estaré usando solamente lo que necesito. Por otro lado, también puedo tomar la decisión de pronto de mirar un lote o un pedazo de lote que no sea productivo y simplemente no sembrarlo. Ingeniero, en el caso de las pruebas piloto que se están realizando en la producción de arroz,
¿Ya se tienen algunos resultados? ¿Se conoce algo o no? Bueno, lo que nosotros hemos hecho básicamente es llegar a caracterizar esa variabilidad y a monitorear el crecimiento del cultivo. Los retos que hay ahora es que a partir de esas caracterizaciones se logren hacer manejos por sitio específico. En Fedearroz, en el área técnica, hay algunos avances en ese tipo de manejos, ya de llegar a manejar los lotes o las áreas diferentes del lote de manera independiente, pero aún todavía hay retos que superar para poder tener la maquinaria que lo haga. Hay que tener unos GPS de alta precisión y eso, pero pues el avance que nosotros tenemos es que ya hemos podido adaptar digamos el uso de índices de vegetación a partir de imágenes de radar que me permiten mirar cómo va mi cultivo. Ya lo que viene es comenzar a poder aplicar eso en los lotes. En cuanto al tema, ahí hay dos palabras, sensores remotos. Esos sensores remotos son, me imagino que necesarios y claves para utilizar toda esta tecnología, ¿o no? Sí, señor. Un sensor remoto es un aparato básicamente que toma información a distancia de un objeto. Entonces puede ser un satélite, puede ser una cámara ubicada en un dron, puede ser simplemente un termómetro que tome temperatura, y la diferencia está en que esa información o esos datos que yo tomo, yo los analizo con técnicas de análisis de datos, de grandes cantidades de datos, sobre todo en este caso, porque pues nosotros estamos con la metodología que tenemos para identificar el cultivo del arroz, estamos analizando todo el territorio colombiano. Entonces tenemos técnicas de Big Data, que es analizar muchísima información para encontrar ciertos detalles. Entonces esos sensores remotos son muy variados y lo que básicamente aportan es que ya uno puede tener información numérica, información más exacta de lo que está pasando en el ambiente. Puede ser cambios de climáticos, de humedad, de temperatura, cambios en el suelo, cambios en el crecimiento de las plantas, cambios en la humedad del suelo, y todo ese tipo de información la podemos capturar con esos sensores remotos. Ingeniero, ¿en algún momento se va a requerir toda la tecnología en cuanto a telefonía celular para implementar esta inteligencia artificial o no? Pues uno lo que puede hacer para solucionar de cierta manera esos inconvenientes es utilizar tecnologías satelitales, y uno puede entrenar un modelo, y ese modelo puede ser cargado en un equipo que no necesariamente esté, digamos que conectado a internet. Y la otra cosa es que, por ejemplo, para tecnologías de posicionamiento se utilizan... Sí, doctor, ¿lo escucho? Bueno, precisamente estábamos hablando de tecnología, de la situación de las comunicaciones a través de la telefonía celular, y se nos ha caído la llamada. Ya la estamos restableciendo. Estamos hablando con el ingeniero Freddy Martínez, investigador de Fedearroz y también ingeniero agrónomo. Bueno, ya hemos restablecido la comunicación. Bueno, ingeniero, estábamos hablando precisamente de la mala señal de la telefonía y se nos cayó la llamada. ¿Qué tan importante es esta situación? Es que acá la señal es un poco mala. Pues lo que este tipo de tecnologías tienen es que básicamente lo que uno necesita a veces es detalles de la posición, y esos detalles de la posición vienen a partir de los satélites, es decir, para saber dónde están ubicadas las cosas, dónde está ubicado el pedacito de lote que está como con problemas, o que yo debo de hacerle determinado manejo. Y para eso se utilizan pues la información de los satélites, y hay unos dispositivos en tierra que se llaman GPS, que uno le pone al tractor y que se corrige esa posición con otros dispositivos que se llaman RTK, para dar una precisión de ubicación de centímetros. Y entonces con eso
Eso se ha trabajado en la zona centro y en la zona llanos. Con eso yo puedo hacer un manejo, digamos, mucho más localizado y preciso en los lotes. Esa es una barrera tecnológica que de pronto todo el mundo no tiene esos dispositivos y eso es lo que de pronto dificulta un poquito la adopción de ese tipo de tecnologías. Bueno, finalmente, ingeniero, pues el mensaje para los campesinos, para las personas del agro que en este momento lo están escuchando frente a esta inteligencia artificial que llegó en Colombia. Pues el mensaje es que uno debe estar abierto a nuevas cosas, a nuevas investigaciones. El mundo todos los días nos está mostrando nuevas tecnologías que de alguna manera uno tiene que estarse enterando y comenzar a mirar a cómo puede aplicarlo de manera local, adaptarlo y sacarle el mayor beneficio. Entonces cada uno, de acuerdo a sus condiciones y a sus capacidades, a implementar este tipo de tecnologías o simplemente a utilizar o entender los conceptos para el beneficio del cultivo. Pues ingeniero Freddy Martínez, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio, entregándonos detalles de cómo la inteligencia artificial está llegando al agro en Colombia, pero en este caso, cómo se está implementando ya en la producción de arroz en el país. Ingeniero, de verdad, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, don Luis, muchas gracias a usted. Continuamos con Al Campo en Caracol Radio. Desde el 30 de agosto hasta el 8 de septiembre, los colombianos podrán escoger la mejor pollo burger de Colombia. Más de 200 restaurantes están ya participando de este programa. Hemos invitado al doctor Luis Rodolfo Álvarez, director del programa del pollo de la Federación Nacional de Avicultores. Nos acompaña esta mañana aquí en cabina. Doctor Luis Rodolfo, bienvenido al campo de Caracol Radio. Muy buenos días. Hombre, todo muy bien. Muchas gracias, Luis, por la invitación y por apoyarnos en esta iniciativa. Director, bueno, comenzó el Festival del Pollo desde este viernes y va hasta el 8 de septiembre. ¿Qué novedades tenemos? ¿Qué nuevas alternativas se están implementando? ¿Qué nos puede comentar? Tenemos muchas. Lo más importante es que tenemos más de 200 restaurantes en 6 ciudades del país: Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Pereira, listos para mostrarle a todos los colombianos todo ese potencial que tienen esos restaurantes de mostrarnos las hamburguesas con pollo que ellos desarrollaron. Bueno, en esta oportunidad vamos a vender hamburguesas, ¿no? Son hamburguesas con pollo. Estamos buscando la mejor pollo burger del país. Estamos ya desde el viernes, empezamos a hacer este recorrido en Bogotá. Mañana vamos a estar en Barranquilla, en Cali, en todas las ciudades con Tatán Mejía, yendo a probar todas las hamburguesas. Vamos a darle, digamos, ese aval y acompañar a los consumidores, porque en esta oportunidad, y eso es uno de los cambios importantes que te decía ahorita, que los mismos consumidores son los encargados de seleccionar la mejor hamburguesa en su ciudad y en el país. Somos consumidores de hamburguesa, eso se sabe, los jóvenes, en fin, es un producto que se vende a toda hora y que se consume en cualquier momento. ¿Cuántas hamburguesas pretenden vender ustedes en este festival? Bueno, estamos apuntándoles a un valor cercano a las 470,000, 500,000 hamburguesas de pollo ahí para redondear. Bueno, 500,000 hamburguesas son 500,000 hamburguesas. ¿Esto podría representar unas ventas más o menos de cuánto? ¿Cuál es el estimativo que a la fecha tienen? Claro, estamos superando los 8.500 millones de pesos en solo la venta de hamburguesas, más todo lo que los restaurantes venden al lado de las hamburguesas, ¿no? Porque la hamburguesa va a costar 18,000, óiganlo bien, 18,000 pesos nada más. Pero los restaurantes aparte pues terminan facturando lo que uno se quiere comer cuando llega, ¿no? La gaseosa, las papas y otras cositas por ahí. Entonces ese valor pues para los restaurantes es mucho más allá de esos 8.500 millones que nosotros estamos estimando en estas 500,000 hamburguesas más o menos. Bueno, director, uno siempre consume la hamburguesa y uno tiene la que más le gusta y la que se prepara de diferente manera. Para usted, ¿cuál es la mejor hamburguesa? La que te gusta a ti, yo creo, porque el pollo es tan versátil, Luis, que
que pues eso va en gustos, todos tenemos un gusto diferente, a alguno le gustará panada, al otro le gustará asada, al otro le gustará molida, con un adobo, con el otro, con una salsa, con la otra, que si con ensaladita coleslaw, que mejor dicho, eso hay ahí para escoger. Ahora, ustedes tienen una proyección de cuál es la ciudad donde se consumen más hamburguesas. Uno podría pensar que es Bogotá, ¿no? Por el número de habitantes, pero sorpresas se presentan en la vida. Pues yo diría que sí, pues por ser la ciudad capital del país y por tener el mayor consumo en todas las categorías prácticamente, pensaría que sí. No sé si la hamburguesa en general sea la capital. A ver, Bucaramanga también es un consumidor tremendo de comidas rápidas. Entonces no me atrevería a decir si una más que la otra, pero creo que sí, puede estar Bogotá. Bueno, director, este es un mercado que está dirigido para los jóvenes, los niños, las personas mayores, en fin. ¿Cuál es la proyección que ustedes tienen? Bueno, las hamburguesas las comemos todos, todos desde los más pequeños hasta los más grandes. Creo que nos gustan mucho las hamburguesas, por eso nosotros desde la Federación Nacional de Avicultores quisimos entrar muy fuerte en este segmento. Estamos motivando a los restaurantes para que amplíen el portafolio de las hamburguesas con pollo dentro de sus menús y pues para que todos los que vayamos a los restaurantes con ganas de comernos una hamburguesa, pues tengamos opciones, ¿no? Y dentro de esas opciones no solamente que esté pues la típica de res, sino que hoy en día también esté la de pollo y que haya muchas de pollo, no la que siempre habíamos visto, que era la de la pechuga a la plancha nada más, sino muchas variedades. ¿Esta es la primera o es ya la segunda versión? Esta es la segunda versión, buscando la mejor pollo burger. La primera fue en el 2023, también fue muy exitosa. Vendimos casi 4.000 millones de pesos en solo hamburguesas. Vendimos cerca de 280.000 hamburguesas en el año pasado. Director, hay una competencia muy brava, ¿no? Porque, bueno, la hamburguesa es muy tradicional, pero las familias colombianas prefieren el pollo asado, un pollito para la hora del almuerzo, de la comida. Competencia muy dura, ¿no? Pues sí, es uno de los principales exponentes de la gastronomía en el país, digamos, hablando exponentes en términos de masividad, porque pues asaderos con pollo encontramos en todos los barrios del país y a las familias colombianas nos encanta comer el pollito en los fines de semana, con la familia, con los amigos, en la casa entre semana también pedimos, pero pues sí, pues hay que complementar el portafolio y por eso estamos impulsando también las hamburguesas con pollo. Es más, los asaderos de pollo los invitamos a que también metan hamburguesas con pollo. Pero claro que sí, pero ya en muchos asaderos, director, se venden en los restaurantes, en la venta de pollo, también hamburguesas. Sí, pero les falta todavía ser aún más grandes en eso y poner más variedad, siendo que son, digamos, tan fuertes vendiendo pollo asado. Pues también deberían crearse muchas más recetas de hamburguesas con pollo dentro de los mismos asaderos de pollo. Director, y a propósito del pollo asado, ¿cómo va el consumo de pollo entre las familias colombianas? Ya estamos llegando a la recta final, comenzando la última etapa de este 2024. ¿Va bien el consumo? Muy bien. En este momento los colombianos, pues la principal proteína cárnica del país es el pollo. Nos comemos más o menos este año estaremos cerrando cerca de los 37 kilos. 37 kilos, bien, pero la idea ahora es comernos 37 hamburguesas anualmente, ¿o no? Bueno, no, yo diría que más. ¿La cifra per cápita de consumo de hamburguesas? No la tengo medida, no señor. Se podría medir, sí señor. Pero lo evidente es que hay un sector que come más hamburguesa que pollo, ¿no? Le podría decir que los colombianos nos comemos más o menos unos 2.5 a 3 pollitos asados al mes. Eso sí se lo puedo decir. Pero mire, doctor Luis Rodolfo, el pollo asado, el pollo en todas sus versiones, para el desayuno, para el almuerzo, para la comida, se consume bien. Pollito se come en todos los momentos de consumo, al desayuno con huevito, delicioso. Ahora, ¿cuántos restaurantes o puntos de venta de hamburguesas van a participar en esta segunda versión? Bueno, tenemos un poco más de 211 y digamos, marcas de restaurantes, pero son 435 puntos de venta de esas 211 marcas de restaurantes inscritas. Tenemos ya el éxito de la primera a la segunda versión. ¿Vamos a ir a otras ciudades? Estamos en Bogotá. Por lo pronto estamos en estas 6 y la idea es que el próximo año pues podamos ampliarnos, sí señor. Toda la información la pueden encontrar en www.pollocolombiano.com. Ahí van a poder ver
cuáles son los restaurantes participantes en sus ciudades y además van a poder verlo por georreferenciación, cuáles son los restaurantes que les quedan más cercas. Además van a poder ver de esos restaurantes cuál es la hamburguesa que está participando. En este caso también podemos hacer un pedido o no. Solo es participando, yendo allá, claro, porque además tenemos un código QR con el que vamos a leerlo con celular y vamos a poder votar por esa hamburguesa. Si nos gustó, votamos y le damos la posibilidad de ser la hamburguesa elegida como la mejor pollo burger del país y de la ciudad. Bueno, director, finalmente la invitación a todos los oyentes. Por favor, acompáñenos, vayan a comer todas las hamburguesas que puedan comerse en esta semana que nos queda. Estamos en las ciudades Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga y Pereira. Más de 200 restaurantes a 18.000 pesitos nada más, como le había dicho hace un momento. Vayan, prueben, muchas hamburguesas por probar, muchas propuestas gastronómicas que estos restaurantes nos tienen a nosotros para que probemos hamburguesas deliciosas con pollo. Doctor Luis Rodolfo Álvarez, director del programa del pollo de FENAVI, gracias por haber estado esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio. Hombre, muchas gracias a usted, Luis, por la invitación y a todos los invito www.festivaldelpollo.com. Ahí está toda la información. Muchas gracias. Continuamos con Al Campo en Caracol Radio. La agricultura en Colombia se ha convertido en el motor del crecimiento de la economía y prueba de ello es que en el segundo trimestre del año reportó un aumento del 10,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Cifras positivas que vamos a analizar en esta mañana con una persona muy conocedora de la parte económica, de la parte financiera. Estamos hablando de Wilson Tovar. Él es el gerente de investigaciones económicas de la firma Acciones y Valores y lo hemos invitado pues precisamente para hablar sobre lo que está pasando en la economía colombiana, el buen momento que vive. Doctor Wilson, bienvenido al campo de Caracol Radio, un placer saludarlo. Hola Luis Enrique, un gusto saludarte a ti, a toda la audiencia, sin lugar a dudas un placer estar en este medio tan importante de comunicación en Colombia. Doctor Wilson, usted está acostumbrado a manejar grandes cifras, el tema macroeconómico, la inflación, el crecimiento de la economía, la emisión de test, pero lo hemos invitado para que nos explique por qué el agro está presentando estas cifras tan positivas. Bueno, Luis Enrique, sin lugar a dudas que todos los colombianos hemos celebrado el gran aporte en el crecimiento que ha venido teniendo el agro colombiano en las cifras totales de nuestra economía. Hemos de mencionar que el aporte histórico que ha dado el agro colombiano a la economía, vamos a decir por lo menos en las últimas 2 décadas, ha sido cercano al 5%, es decir, 5% del total de los productos y servicios que se producen en nuestro país en diferentes sectores, el 5% han sido del sector agrario. Ahora, como tú mencionas, efectivamente en los últimos trimestres, esta participación viene creciendo sostenidamente a niveles del 6%, 6.13% es el aporte reciente del segundo trimestre que hace el agro y la ganadería al crecimiento de la economía colombiana. Para ponerte un número concreto, de los 250 billones que se produjeron en el segundo trimestre, es decir, entre los meses de abril, mayo y junio, 15.3 billones vinieron por cuenta de este sector. Y al margen de los números, lo que tenemos que decir es que eventualmente Colombia ha sido beneficiada de esta coyuntura internacional. Como tú sabes, después de la pandemia, tuvimos unas presiones inflacionarias bastante fuertes que tuvieron que ser paliadas con incrementos de tasas de interés, pero han quedado precios de los commodities elevados. En el caso concreto, por ejemplo, del café, vimos que Colombia recogió una cosecha bastante fuerte para la historia colombiana, más de 12 millones de sacos, que significan un crecimiento cercano al 13%. Y en un momento en donde históricamente los precios del café en el mercado internacional han estado por encima de los $2. Recuerda que el precio del café, como cualquier producto, pues cambia en el tiempo. A veces tenemos 70 centavos de dólar la libra, $1 la libra, pero recientemente los precios han promediado y han estado muy cerca de los $2 en general. $2 a 4.000 pesos significa que cada carga de café que venden los caficultores colombianos ha tenido un mejor ingreso, y eso se ve en los números del crecimiento económico. Al tiempo, hemos observado también en otros productos tradicionales como las exportaciones de banano, que en el último mes del segundo trimestre crecieron cerca del 60%. Entonces, en productos tradicionales, eventualmente Colombia se beneficia de una coyuntura internacional, una coyuntura de las que a veces uno no tiene control, uno no sabe exactamente si
si el fenómeno del niño o el fenómeno de la niña puede beneficiar o damnificar una cosecha. En este caso, para el caso del café particularmente, hemos terminado con beneficio. La coyuntura, la tasa de cambio nos ha beneficiado también. Lo otro que tenemos que decir, Luis Enrique, es que recientemente, tú lo sigues muy frecuentemente, eres muy disciplinado en esos números, has visto los números de la inflación. Y la inflación en los últimos 18 meses, que estuvo muy alta, afortunadamente ha venido corrigiendo, la inflación en los últimos 18 meses tuvo como protagonista los altos precios de los alimentos, especialmente productos que están en la canasta familiar de los colombianos, que hacen parte habitual de la canasta de los colombianos, como el arroz, el tomate. Todos estos productos en algunos momentos han tenido unos spikes, unos incrementos eventualmente no esperados, que han terminado por hacer parte de este ritmo de crecimiento. Sin lugar a dudas, no podemos dejar de mencionar, Luis Enrique, que la pandemia, si bien fue una tragedia, implicó un confinamiento de las familias por algo más de 12, 14 meses, obligándonos a estar en la casa sin poder ir al restaurante, obligó a los colombianos a cocinar mejor. Y por eso los colombianos hoy en día son un poco más selectivos a la hora de escoger sus productos y definitivamente están en esos nuevos hábitos de consumo, prefiriendo obviamente los productos colombianos que sin duda llegaron a tener precios durante la pandemia muy altos. Estaba hablando, por ejemplo, del precio de la carne, que aunque si hoy se ha estabilizado, realmente estuvo en unos precios bastante elevados. Entonces hay un sinnúmero de factores y creo que enhorabuena, como tú lo mencionas, teniendo hoy en día noticias de un acuerdo entre el gobierno nacional y los banqueros que eventualmente muestran esa disposición a aumentar las líneas de financiamiento para que el agro colombiano cuente con recursos para seguir financiando los proyectos que se vuelven productivos, teniendo en cuenta obviamente el gran potencial que tenemos en Colombia en este sector que ha sido importante para la economía colombiana. Usted que sigue permanentemente las cifras, las analiza, ¿es sostenible este crecimiento del agro? Bueno, Luis Enrique, es tremenda pregunta, esperemos que no sea una mala respuesta. La verdad es que es importante analizar varias cosas, ¿no? Ahora que estábamos hablando de las probabilidades de las inversiones forzosas y cómo se obtiene este gran acuerdo nacional por obtener financiación, dentro de ellos para el sector agrario, pues tenemos que reconocer que Colombia, de las casi 40 millones de hectáreas, tiene un potencial muy poco aprovechado. Apenas el 13% de ese tamaño de hectáreas que son cultivables en Colombia es utilizado hoy en día en nuestro país. Es decir, tendríamos extensiones de tierra suficientemente habilitadas para poder empezar proyectos un poco más ambiciosos. Fíjate que cuando estábamos viendo la destinación de las inversiones forzosas, que ya hoy en día hacen parte de la regulación del sector financiero y que, como tú sabes, se van destinadas a financiar los créditos al sector agropecuario a través de Finagro, pues encontramos que un gran número de esos recursos se van a financiar importadores de alimentos. Y pues eso está bien porque está en el sector agrario, pero qué bueno que eventualmente lográramos reemplazar parte de ese cultivo, que es ese producto que se está importando por producción nacional. Vamos a decir, tú sabes que un producto tradicional que se importa mucho en Colombia es el maíz. Sí. Y Colombia tiene un potencial importantísimo en el maíz. Entonces, yo creo que sostener el ritmo de crecimiento dependerá en buena parte de qué tanto se adecúen los sectores, ya no tanto el sector agrario, sino quizás las mismas agremiaciones del sector agro. Estamos hablando de azocaña, azopapa, fe de arroz, ¿no? Cómo articular proyectos que puedan vincular al campesinado colombiano con la industria nacional, que cuentan ahora con unos recursos, digamos, garantizados y respaldados por los bancos. Entonces, yo diría que Colombia tiene una vocación, vamos a decir, la orinoquía colombiana, el potencial que ha sido recientemente explotado por algunos grupos, como el producto del cacao, pues puede llegar a tener un crecimiento adicional. El mercado internacional le gusta mucho la palta o el aguacate colombiano, le gusta mucho el caucho colombiano, tiene una gran aceptación, una gran demanda en el mercado internacional, y por eso se necesita no solamente pues ahora los recursos que ya están de alguna manera garantizados, sino también pues la estructuración de proyectos que logren ampliar un poco la siembra en el país y también la vocación ganadera, ¿no? La pregunta del millón, doctor Wilson, es:
Si estamos bien en la agricultura, ¿por qué este buen balance no se transmite en una mejor calidad de los agricultores, de los campesinos? Bueno, yo también he tenido el privilegio de escucharte, Luis Enrique, y tú lo has diagnosticado muy bien en programas anteriores y sabes que en todos los sectores, incluyendo el sector agrario, hay un intermediario, ¿no? En la economía mundial, el protagonismo del intermediario ha venido reduciéndose y por eso que los precios en diferentes sectores han venido cayendo. Estamos hablando, por ejemplo, de los costos de los servicios en el sector financiero han venido cayendo y entonces la competencia hace que los precios bajen. Pero lamentablemente en el campo colombiano todavía se utiliza mucho la figura del intermediario y en ese caso, claro, la infraestructura con la que ha de contar un intermediario para poder transportar una cosecha de un determinado lugar lejano que no tiene grandes, digamos, medios de transporte, autopistas, ¿no? De esas 4G y eventualmente no todas las siembras están al lado de las 4G, pues hace que se encarezca un poco el producto, pero que lamentablemente ese precio no se transfiera a los productores. Eventualmente en los caficultores colombianos recientemente se ha tenido un mejor ingreso, pero no necesariamente se compadece con el tamaño del incremento del precio del mercado internacional y obviamente multiplicado por la tasa de cambio. Yo diría que ese es uno de los factores importantes. Lo otro es que también yo creo que nos falta un poco una cultura de avanzada, Luis Enrique. Yo creo que es importante promocionar el agro, sin duda es un sector importante, necesario, pero es importante promocionar el valor agregado. Es decir, no basta con sembrar un buen café, también necesitamos empezar a generar un encadenamiento con la industria para quizás generar compotas, dulces de café, que generen un precio un poco más elevado y le podamos sacar más provecho a los productos colombianos, ¿no? Sí. Dentro de mis investigaciones recientes tengo, por ejemplo, que es lamentable que Perú, siendo un país que es altamente productor de palta o del aguacate, como lo conocemos en Colombia, muchos empresarios han venido a rentar fincas en Colombia para sembrar palta y luego exportarla como si fueran productos peruanos. Y entonces, en ese sentido, nos falta un poco también de visión, ¿no? Yo creo que los mercados existen para los productos, son altamente aceptados. Sin duda que las grandes compañías se han dado la tarea de certificar y acreditar ante las autoridades fitosanitarias del mundo la calidad de los productos colombianos que ya tienen con ese aval, pero yo creo que podríamos ser un poco más ambiciosos. Hoy en día la digitalización de la economía hace que eventualmente modernizar las plantas de producción sea un paso necesario para competir un poco mejor en los mercados internacionales, ¿no? Y en la semana que acaba de terminar, el gobierno y los banqueros lograron un acuerdo del Pacto por el Crédito. Para el sector agropecuario en los próximos 18 meses se pretende que se desembolsen 32,1 billones de pesos. ¿Esto qué tanto va a dinamizar y fortalecer más el crecimiento del agro? Bueno, Luis Enrique, por ahora la noticia es interesante, es llamativa. Falta ver la reglamentación un poco alrededor de quién va a garantizar esos créditos. Los recursos están, la liquidez es una constante en los mercados financieros. Hay una orientación y una política, pero todavía falta legislar, reglamentar un poco la utilización de esos créditos. Como tú sabes, Finagro tiene un sinnúmero de líneas de crédito para pequeños, medianos, grandes productores que ya funcionan, que ya están totalmente reglamentados, en donde un campesino puede ir a un banco comercial y acudir a una línea de crédito de redescuento con tasas eventualmente preferenciales. Pero como tú sabes, cualquier campesino, independientemente de si es pequeño, mediano o grande, tiene que ir con el proyecto al banco. Voy a sembrar papa, voy a sembrar café, este es el tamaño de lo que me cuesta lograr la cosecha y estos son los ingresos que yo proyecto para que una vez estudiado el proyecto se avale el otorgamiento. Entonces, es muy buena la noticia, pero es una noticia que a la vez desafía al empresario colombiano, del sector agrario, para que empiece a abrir un poco más sus ambiciones, sea ambicioso a la hora de proyectar productos. Te digo una cosa, por ejemplo, en lo que hemos investigado en nuestra compañía, sabemos que Colombia, en el planeta entero, hay unos pocos lugares en donde todavía se puede ampliar la siembra de palma africana. Como tú sabes, la palma africana tiene márgenes de rentabilidad incluso superiores a los precios que tiene el petróleo. Tú sabes que el petróleo es uno de los productos bastante rentables en el mundo. Arabia le puede costar $5 sacar un barril de petróleo que puede vender en $80 en el mercado internacional.
Y la palma africana es uno de los productos que tiene márgenes de rentabilidad muchísimo más ambiciosos. Pero lamentablemente no hemos tenido ahí proyectos grandes de siembras de gran extensión que busquen maximizar, obviamente, la rentabilidad de las tierras, pero también el ingreso para el campesino. Hoy en día cuenta con los recursos, el llamado es, tenemos que poner los pies en marcha para formular estos proyectos y obtener la financiación. Pues doctor Wilson Tovar, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio, hablando de los hechos más importantes en este sector. Muy amable, gracias. Gusto saludarte, Luis Enrique, un abrazo. Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. Acorde con el compromiso de cuidar el medio ambiente, Providencia, un ingenio, implementó desde el año 2005 el programa de producción de alcohol carburante o etanol anhídrico. Esto, pues fundamentalmente, tiene un efecto en materia de la huella de carbono. Y a esta hora nos comunicamos, tenemos contacto con el doctor Mauricio Aguilar, él es el director de negocios de energía de Providencia. Vamos a hablar de este trabajo que es muy interesante. Doctor Mauricio, bienvenido al campo de Caracol Radio, un saludo muy especial, buenos días. Luis Enrique, muy buenos días, todo muy bien, excelente, muchas gracias por esta invitación. ¿Cómo va el ingenio? Bien, ¿no? Vamos muy bien y con un enfoque totalmente volcados hacia estas buenas acciones por el medio ambiente. Y en ese orden de ideas, doctor Mauricio, ¿cuál es la buena noticia que le tiene usted, no solamente a los campesinos, sino a los colombianos en general? Así es, Luis, esto es para los colombianos en general porque tenemos una muy buena noticia para compartir y es que Providencia obtuvo la menor huella de carbono de todos los productores de biocombustible dentro del sector azucarero. Tuvimos unas diferencias muy importantes comparando con los combustibles convencionales. ¿Cómo se logra ese objetivo? ¿Cómo se logró trabajar para alcanzar esa menor huella de carbono? Bueno, esto no es una solución única, esto es la unión de muchísimos frentes de trabajo. Aquí venimos con estrategias y con cultura de innovación, implementación de tecnología. Todo esto viene inclusive desde la misma fundación de Ingenio Providencia, que ya vamos a cumplir 100 años, desde 1926, donde arrancamos con estrategias, inclusive en ese tiempo, de economía circular, de eficiencia energética, de excelencia operacional, porque pues un dato también curioso e importante es que Ingenio Providencia fue el primer cogenerador. Y eso no es nada distinto que el aprovechamiento de la mejor manera de aplicar eficiencia energética al uso, por ejemplo, del bagazo como combustible principal dentro de nuestros procesos térmicos para producir energía eléctrica y energía térmica. Desde entonces, y como es nuestro compromiso, nuestras estrategias de procesos productivos responsables y la conservación de nuestros recursos y la biodiversidad, hemos venido implementando múltiples acciones, pero quiero centrarme particularmente en una iniciativa, y es que desde el 2005 pusimos en operación nuestra planta de producción de alcohol carburante, nuestra destilería. Arrancamos con una capacidad de 250,000 litros y que en el 2011 ampliamos para producir la cifra que tenemos actualmente, esa capacidad actual de 300,000 litros día de alcohol carburante. Doctor Mauricio, este alcohol se mezcla con la gasolina y de ahí que sale la reducción de partículas que no contaminan o que contaminan menos, ¿no? Así es, tal cual, Luis. Este producto de nosotros se mezcla y actualmente está en una proporción del 10%. Entonces se mezcla nuestro biocombustible, que es un combustible renovable, un combustible limpio, un combustible que sale de la miel, de la caña de azúcar, que tiene unas emisiones de gases de efecto invernadero muy bajas comparadas pues con la gasolina convencional, que es pues un combustible no renovable, que es un combustible fósil, y con eso pues logramos varios beneficios. Entonces, la gran noticia es que Ingenio Providencia logró una producción de alcohol anhidro, de alcohol carburante, con emisiones de 352 kilogramos de CO2 equivalente por metro cúbico. Pero para contextualizarlo un poco, ponemos en comparación con el valor de la gasolina. La gasolina, al utilizarla, la gasolina, 100% gasolina, tiene unas emisiones de 2.300
kilogramos de CO2 equivalente por metro cúbico. Es decir, nuestro alcohol es 85% menos contaminante en términos de gases de efecto invernadero que la gasolina convencional. Y adicional, al hacer esta mezcla, como está establecido en el programa de oxigenación, logramos también un aumento del octanaje. Entonces, no solo son beneficios ambientales, beneficios para la calidad de aire, sino también pues un beneficio para el combustible como tal. Ahora, doctor Mauricio, ¿en algún momento se puede aumentar la mezcla para pues mejorar también la calidad del combustible que se vende en Colombia, subirla más? La mezcla ha tenido variaciones y esto depende de la regulación vigente que se tenga pues para ese momento. Hemos tenido, nos hemos movido en un rango desde el 2% al 10% en los rangos intermedios, y pues hay estudios técnicos que permiten subir un poco más esa mezcla. Ya eso dependerá de los estudios y el parque automotor pues que tenga el país. Hay algunos otros países, como por ejemplo en Brasil, donde se tienen vehículos con mezclas mucho más altas, con tecnología llamada Flex Fuel, donde se tienen inclusive vehículos que utilizan hasta el 100% de biocombustibles. En algún momento, no sé si ustedes también ahí en Cenicaña y ustedes en Providencia han evaluado la posibilidad de efectuar una mezcla en el combustible para aviones. ¿Eso también podría darse para reducir esa emisión? El combustible sostenible para el sector de aeronaves, así es. Esto desde el Centro de Investigación de nosotros desde Cenicaña tenemos mapeadas todas estas diferentes alternativas que nosotros desde este sector y Providencia, con la apuesta que tenemos, podríamos llegar a impactar positivamente. Estos son proyectos que se están evaluando constantemente. O sea, la posibilidad está abierta. Las posibilidades están abiertas. ¿Y la capacidad de producción de etanol por parte de ustedes también alcanzaría para llegar a ese otro sector? Bueno, eso se tendría que revisar a futuro y de acuerdo a cómo todo se vaya dando. Sin embargo, pues ahorita yo creo que es bien interesante centrarnos en lo que es el hoy, estas buenas noticias que tenemos, la capacidad actual que tenemos, que es una capacidad muy importante, 300.000 litros día de alcohol carburante destinados a oxigenar la gasolina y aportar de manera positiva al medio ambiente y a la calidad de aire con este alcohol, que inclusive lo menciono también, somos el único ingenio que producimos alcohol para algunos otros mercados de alcohol orgánico. Y que es, pues, después de este proceso de medición de huella de carbono de toda la organización, basada en estándares internacionales y certificados bajo también una empresa certificadora internacional que nos ha posicionado como el ingenio azucarero con el alcohol carburante con menores emisiones del país. Claro. Doctor Mauricio, ¿qué nuevas innovaciones están trabajando ustedes y que se puedan conocer? Bueno, nosotros en temas de huella de carbono tenemos múltiples procesos. Lo que aquí queremos hacer es una integración total, un vuelco hacia la economía circular, donde nosotros estamos buscando tener cero residuos, aprovechar al máximo todo lo que obtenemos en los diferentes procesos. Y es que esencialmente un ingenio azucarero y Providencia es el ejemplo perfecto de economía circular. Porque nosotros obtenemos la caña como materia prima, de la caña obtenemos esta miel cargada de sacarosa y azúcar, donde obtenemos pues el azúcar y en sus diferentes presentaciones. De la misma miel obtenemos el alcohol y estos alcoholes especiales. Por el otro lado tenemos el bagazo, que es lo que nos llega también pues en ese proceso de cosecha y luego de que a la caña le extraemos todo el jugo. Y con el bagazo hacemos el proceso de cogeneración, donde obtenemos la energía térmica, la energía eléctrica que alimenta todo nuestro complejo industrial. Adicional, como nosotros ya llegamos al 100% de la cosecha mecanizada, o sea, hemos logrado un nivel de tecnificación muy, muy alto, entonces todos los residuos que obtenemos de la cosecha los estamos también aprovechando en nuestro proceso de cogeneración.
posterior a todos estos procesos industriales, recogemos todos esos coproductos y los enviamos a nuestra planta de compostaje, una de las plantas de compostaje más grandes de América Latina, donde tenemos alrededor de 15 hectáreas destinadas a aprovechar todos estos residuos y producir abono orgánico, abono que devolvemos al campo y cerramos ese ciclo. Nuestras innovaciones, nuestros esfuerzos es a potenciar cada vez más esa economía circular, aprovechar de la mejor manera y, cómo no, pues con eficiencia energética, inclusive nosotros logramos aportar excedentes de energía eléctrica a la red. Estamos aportando alrededor de 100 millones de kilovatios al año, que eso es equivalente a entregar la energía que necesitarían alrededor de 150,000 personas también en ese mismo periodo de tiempo. Entonces yo creo que vamos aportándole muchísimo también a todo lo que es esta transición energética y a la mitigación del cambio climático, por supuesto. Claro, doctor Mauricio, y es muy poco lo que se ha hablado de la importancia del alcohol carburante, del etanol, en todo este proceso de transición energética. Usted lo ha tratado. Poco se conoce, o los que lo conocen pues están trabajando de una manera muy ardua para participar en esa transición, pero lo cierto es que ustedes van a jugar o están jugando un rol muy importante en todo este proceso, ¿no? Así es, Luis. Nosotros tenemos una apuesta muy grande. En el sector son 6 ingenios azucareros que tenemos planta de destilería. Ahí es donde nosotros pues hacemos esta comparación importante y que podemos confirmar que somos el productor que tiene el alcohol con la menor huella de carbono del país, donde pues estamos dando unos beneficios muy importantes al sector transporte en Colombia, ayudando a reducir esa huella de carbono. Y finalmente, la transición energética no es solo en temas de energía eléctrica, sino en todos estos biocombustibles que pueden aportar a una descarbonización en general. Doctor Mauricio, muy amable, gracias por haber estado esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio, muy gentil, y seguimos pendientes del trabajo del ingenio. Gracias, un feliz día. Luis Enrique, el gusto es nuestro, muchísimas gracias. Nos despedimos, nos volveremos a encontrar el próximo sábado para continuar dialogando de diferentes temas que son de sumo interés para la agricultura colombiana. Todas las entrevistas que hemos pasado este fin de semana, sábado y domingo, las pueden encontrar ya en Spotify, en Al Campo. Ahí están todos los programas. Nos despedimos, nos volveremos a escuchar el próximo sábado y domingo para continuar hablando, dialogando de los hechos, las noticias más importantes que se presenten en el agro colombiano. Hasta entonces, feliz inicio de semana.